Hola, soy Liliana Tobón, me alegra que estés aquí. Hoy te voy a enseñar este lindo kit de 3 pulseras donde vamos a aprender a hacer el nudo redondo o nudo franciscano. Vamos a realizar estas lindas pulseras donde todos sus materiales están muy en tendencia. Tenemos nuestros insumos, los que vamos a utilizar. Tenemos una herramienta como las tijeras, el metro, vamos a trabajar en centímetros, candela, un recipiente para echar nuestras piedritas. Iniciamos cortando la base de la pulsera 37 centímetros. Acá vamos a usar el cordón chino o cordón celular también le dicen. Acá vamos a cortar nuestra medida para dar inicio pues a nuestra primera pulsera que va a ser magia. Ahora cogemos la candela y con la parte azul de la llama vamos a quemar y hacemos como circulito con los dedos para volver el hilo o el cordón en punta de aguja. Vamos a empezar a sacar nuestros insumos, nuestros materiales, en este caso estas letras, donde va a ir escrito la palabra magia. Empezamos a escribir. Recuerden que siempre estas pulseritas se pueden trabajar de la forma que uno quiera, darle el estilo que uno quiera y de verdad que todo se ve súper bonito. Acá ponemos nuestro corazón y empezamos a meter una chaquira, una perla, una chaquira, una perla. Así vamos siguiendo la secuencia. Y aquí lo que voy haciendo es metiendo una perla, una chaquira, una perla, una chaquira. Y lo que podemos hacer es hacer un desvanecido o hacerlo en una sola gama de color, sea un azul o sea un rosado, sea el verde. Bueno, aquí la creatividad, la verdad, todo se vale. Acá lo que estamos haciendo es insertando nuestras piedras. Seguimos insertando nuestras piedras hasta dar la medida del pulso que queremos llegar, donde esa medida es de 14 a 15 centímetros. Eso es lo que debe ir en nuestra pulsera, la cantidad de piedritas. Esa es nuestra medida. Pero seguimos acá insertando para darle el largo a nuestra pulsera. Va quedando súper linda. Ahí se van dando cuenta que ya va dando forma, le va dando colorcito y estilo ya a la pulsera. La verdad, esto es súper entretenido. No es solamente una terapia, una forma de relajarnos, de poner a volar un poquito nuestra creatividad, nuestra mente. Acá todo lo que les decía al principio, todo se vale, la combinación, jugar con las texturas de las piedras, también con el grande de ellas. También acá se puede ver que estamos usando diferentes tipos de tamaños y realmente se ven súper bonitos. Acá ya estamos llegando al fin de ponerle nuestras piedritas a esta pulsera. Lo que vamos a hacer ya es hacerle los nudos. Miramos que esté parejo, que los hilos estén parejo, alineamos las piedritas para que nos quede la misma cantidad de hilo a ambos lados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestro pitillo, que es otra herramienta, o un palo, algo que tenga perforación en el medio, y enrollamos 1, 2, 3, 4 veces. Metemos por el lado que enrollamos y lo sacamos el hilo y el pitillo y hacemos rosquita a nuestro hilo para acomodarlo para que no queden montados los hilos, el hilo, y se vea así bien parejito. Vamos a hacerlo en este lado. Ponemos el palo, enrollamos 1, 2, 3, 4 vueltas
lo metemos, empujamos el hilo, sacamos el pitillo y giramos, giramos, giramos para entorchar el nudo y ayudarle pues a que cuando se acomode quede parejito. Así va quedando nuestra pulsera. Queda súper, súper bonita. Así va quedando. Ahora vamos a ponerle nuestras puntas y cortamos un hilo de 20 centímetros con el que vamos a hacer nuestro nudo. Sacamos las piedras, como las punteras de nuestra pulsera. Esto es súper importante para que cuando corramos la pulsera, que ya tengamos el nudo, no se nos vaya a desamarrar, pues a perder. Acá le hacemos un nudo normal, un nudo sencillo a ambos lados. Alineamos, siempre alineamos para que los dos lados nos queden parejos. Realmente es sencillo la elaboración. Aquí lo que debemos aprender es hacer muy bien los nudos y que nos vaya quedando parejo. Cortamos, no muy a ras, que nos quede una medio punta para quemarla, para que quede sellado nuestros nudos y no se vaya a salir la piedra. Bueno, acá damos un giro, ponemos el pitillo y enroscamos. 1, 2, 3, 4. Esto fue con el hilo que cortamos, ¿sí? Acá metemos por el centro, sacamos el pitillo, jalamos los dos lados de los hilos, jalamos, apretamos para que nos quede fuertecito el nudo y cortamos y quemamos para sellar. Siempre es importante quemar porque esto es lo que nos sella, o sea, lo que nos hace que quede firme, fuerte el nudo y no se vaya a zafar. Que va quedando súper lindo. Volvemos a quemar acá y miren cómo queda de hermosa la pulsera. Continuamos con la segunda pulsera de nuestro kit, esta de corazoncito con fimo de disco, y vamos a repasar también los nudos. Tenemos nuestro cordón de 37 centímetros, que es la base de la pulsera. Quemamos el cordón. Recuerden siempre con la llama azulita para que no vaya a quedar negro el hilo, tampoco se vayan a quemar. Acá ponemos el corazón. Este corazón son de acrílico y empezamos a meter los balines que lo van a acompañar. Esto le da brillo a la pulsera y vamos a sacar nuestro fimo. Este fimo es de disco. Este fimo es de 5 centímetros de diámetro y vamos a empezar a meterlo por nuestro cordón, a insertarlo como ya veníamos haciendo. Vamos a insertar muy bien todas estas rueditas de fimo, aproximadamente 3 centímetros metemos de este fimo de disco, que lo que va a hacer es que la pulsera se nos vea muy delicada. Recuerden que este fimo está en tendencia, en varios tamaños, en todos los colores, en la gama de los pasteles, de los colores fosforescentes, de los tierra, de los colores primarios. Realmente es súper lindo trabajar este fimo. Bueno, ahí vamos colocando nuestro fimo y vamos mirando que vaya quedando repartido en los dos lados, que vaya quedando parejo, siempre pues que quede los dos lados en el mismo tamaño. Acá me quedó un poquito más cargado en un lado, entonces pues lo organizamos. Ahora sí,
Estos balines que usamos dorados son engolfi, pero también se puede usar en acero, los podemos usar en rodio. Bueno, lo importante, o en plateado también se puede usar. Lo importante es acompañar un poquito la pulsera con brillito. Esto nos da brillo, nos da realce a la pulsera. Acá estamos trabajando todavía la chaquira checa. Esta chaquira checa en colorcitos. Lo que voy a hacer es meterlas al azar, sin importar el color que tenga, pues que caiga. Pues la idea es darle color y vida a la pulsera. Acá se van dando cuenta que va quedando muy linda. Si la punta del cordón se les daña, vuelve y queman y vuelve y hacen como que deslizan los dedos para poder sacar. Acá vamos haciendo esta parte de atrás y recuerden siempre tener la medida de la pulsera. El largo de nuestras pepitas deben de ser de 14 a 15 centímetros. Ese es el largo que debe tener. Acá vamos llenando con nuestra chaquira checa. Aquí vamos llenando la pulsera. Esto tómense su tiempo. Es un tiempo de estar con nosotros mismos, de relajarnos, de estar muy concentraditos en lo que estamos haciendo, con mucho amor. Esto siempre aquí ya nos va dando el largo de la pulsera. Vamos a revisarlo, de 14 a 15 centímetros. Acá tenemos, ya vamos a llegar 13. Nos falta un poquito para poder realizarle los nudos al lado y lado y darle fin a nuestra pulsera. Acá estamos terminando. Vamos a ver, alineamos, siempre alineamos para que nos queden nuestras los mismos iguales. Lados. Cuando tenemos un cogemos nuestro pitillo, nuestro palillo, nuestra herramienta para nuditos y empezamos a girar 1, 2, 3, 4 vueltas. Agarramos con la otra mano y metemos el hilo que estamos enrollando por la mitad, jalamos el cordón, sacamos el palo y roscamos alineando nuestros hilos para que no queden montados. Perfecto. De nuevo ponemos el pitillo, el palo, 1, 2, 3, 4 vueltas, cambiamos de mano, metemos nuestro hilo por la mitad, jalamos el cordón y empezamos a enroscar. Realmente esto es de práctica, no se frustren si al principio les da trabajo. Recuerden que esto es de paciencia, de practicar y verá que lo van a hacer muy muy bien. Ahora sí, ponemos nuestras punteras, hacemos un nudo común y corriente, un nudito normal, muy bien. Más o menos esa distancia debe ser unos 5 centímetros, desde donde termina nuestra pulsera hasta el nudo de la puntera. Ahí más o menos 5 centímetros. Hacemos nudo, nudito normal, lo sacamos. Recuerden, cortamos, que nos quede alineadito todo, parejo. Cortamos, no tan a ras, que sea ni tan largo que nos permita quemar, para que cuando quememos no nos vaya a quedar tan feo nuestro. Ya vamos llegando a nuestro fin de pulsera, nuestros 20 centímetros, cortamos y vamos a hacer el nudo. Recuerden que esto es nudo redondo o nudo franciscano. Vamos a poner nuestro pitillo en la mitad. Empezamos a girar 1, 2, 3, 4. Realmente se pueden hacer todas las vueltas que se quieran hacer. Yo normalmente
para este tipo de pulseras o para el nudo siempre utilizo 4. Ahí jalamos nuestros 2 hilos, enroscamos, acomodamos, miramos que nos quede bien apretadito y cortamos nuestros 2 hilos sobrantes, 2 cordones sobrantes, quemamos. Recuerden que esto quemamos es para darle seguridad a nuestro nudo, no se nos vaya a zafar. En el otro lado igual, ahí quemamos, ponemos como hacia el centro y listo. Nuestra segunda pulsera está súper linda, nos quedó súper, mírenla ahí. Ahora continuamos con nuestra tercera y última pulsera. Nuestro hilo de 37 centímetros, quemamos las puntas, recuerden. Vamos a empezar a colocar una perla. Esta es perlita plástica, puede ser perla checa también, perla de río, perla de agua. Y más o menos el tamaño son un tamaño de 2 milímetros a 3. Bueno, acá tenemos unos separadores en florecita o rosita también le decimos, que son muy chéveres para trabajar. De verdad que acompañan muy bien el diseño de lo que queramos trabajar y queda muy bonito. Acá vamos metiendo un separador, una perla, un separador, una perla. Acá vamos mirando bien nuestro estilo. Vamos haciendo nuestra tercera pulsera para terminar el kit. Aquí cuento, aquí estamos contando cuántas perlitas debe llevar. Realmente ustedes pueden hacer la cantidad que quieran, en el estilo que quieran, todo queda súper bonito. Esto de la bisutería. Bueno, colocamos una perla, nuestro combinación de colores y 6 perlas más, acompañadas de separadores en los medios. Acá ya después de terminar nuestras perlitas, empezamos a colocar la Shakira checa, ya rellenando nuestra pulsera para darle ya el largo. Realmente es unos estilitos sencillos. Aquí lo que prácticamente queremos enseñarles es el nudo franciscano o nudo redondo para que ustedes se vuelvan unas expertas haciendo este tipo de nudo que les va a permitir usar para acompañar los estilos, otros estilos de muy prácticos de pulseras o de collares o de accesorios, de correr la pulsera, nudito para dar la medida de una piedra, de un balín. Cualquier persona la puede usar. Realmente eso ya es una queda como a la imaginación y al estilo que quieran realizar. Entonces la verdad que este estilo de nudo es muy práctico. Y aquí vamos metiendo las Shakiras checas a nuestro cordón chino y vamos realizando nuestra última pulsera. Ya van a ver cómo les va a quedar de lindo este kit que solo ustedes pueden regalar, que ustedes pueden usar. Bueno, entonces realmente les iba a comentar también que ese tipo de nudo, así como vamos, se puede hacer en estos materiales que usamos hoy. Son materiales que están muy en tendencia, están muy pegados ahora a la moda, el fimo de disco, estas letras de acrílico que siempre escriben frases o que solo así figuritas como el corazón. Aquí vamos ya con nuestra pulsera, accesorios terminando de meter, de rellenar nuestro cordón para darle largo y ya poderlo cerrar. Recuerden que esta medida siempre es de 14 a 15 centímetros, es como la medida estándar.
Acá solamente estoy metiéndole las piedritas sin importar el color. Acá revisamos de 14 a 15, todavía nos falta un poquito. Vamos a seguirle metiendo. Recuerde que ahí pueden combinar como quiera, si quieren la hacen de un solo tono, si quieren la hacen así de tonos mix como la hice yo, o la pueden hacer en un desvanecido, una gama de desvanecidos bien linda, también se vale, también se puede hacer y quedan muy lindos. Realmente uno puede jugar con los colores, con las texturas, con los tamaños, con todo lo que les decía al principio de este tutorial, que podemos crear, diseñar como de verdad queramos. Esto es lo bonito de la bisutería, de hacer estos lindos accesorios. Bueno, aquí ya nos dio, y me pasé un poquito. Ponemos el pitillo, el palito, damos 1, 2, 3, 4 vueltas. Metemos por el centro, empujamos el pitillo, empujamos nuestro hilo, que me quedó un poquito cortico, pero bueno, vamos a hacerle. Enroscamos y jalamos para apretar. Acá le ayudamos para que no queden montados los hilos. Aquí ya está. Hacemos en el otro 1, 2, 3, 4 giros. Metemos por el centro, empujamos el pitillo, sacamos y enroscamos. Muy bien. Aquí ya nos dio. Queda súper bonito. Miren cómo queda de linda. Es una pulsera realmente preciosa. Metemos nuestras punteras. Recuerden que es súper importante. Hacemos nudo normal. El otro lado lo mismo. Hacemos nudo normal. En estas punteras siempre uso una piedra un poquito más grande que la que estamos usando, o si usamos de la misma que estamos usando, ponerle 2 o 3 si son pequeñas. Estas que usé yo son chaquirón. Acá 20 centímetros para nuestro nudo. Giramos la pulsera, ponemos en el centro nuestro palo. Entonces se me cae acá. Ahora sí, 1, 2, 3 y 4. Acá metemos con el cordón que estamos girando, metemos esa punta por el medio, apretamos los dos extremos del hilo, organizamos que nos quede montado, apretamos, organizamos y listo. Ahora sí, cortamos nuestro exceso de hilo y quemamos. Recuerden siempre quemar. Quemamos acá y quemamos el otro lado. Perfecto. Y listo. Así quedaron nuestras pulseras. A ver, miremos cómo quedaron de lindas. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.